Continuamos con las entrevistas a los primeros de las listas de asambleístas nacionales. Giovanni Atariwana es quiteño, tiene 48 años, estudió la secundaria en el Instituto Nacional Mejía de la capital de la República, en el Patrón Mejía, y luego ingresó a las Juventudes Revolucionarias del Ecuador. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, estudió sociología en la Escuela Superior Politécnica Amazónica. Tiene también una maestría en gerencia de proyectos educativos y sociales. Como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, formó parte del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas. Sociólogo, fue vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, delegado por el Movimiento Popular Democrático. Ocupó cargos directivos en ese partido político y hoy es el director nacional de la organización que reemplaza al MPD, Unidad Popular. Giovanni Atariwana, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a todos los hogares ecuatorianos. Llegó la hora del pueblo, Yacu Pérez será presidente y necesita un grupo de asambleístas firmes y consecuentes. Esos están en Unidad Popular y las listas 2. Giovanni, ¿tendrá usted un minuto para responder a las preguntas con las que queremos conocer un poco más sobre las propuestas con las que intenta llegar a la Asamblea Nacional por parte de Unidad Popular, listas 2? Empecemos. Ustedes hablan de implementar iniciativas legislativas para iniciar un plan soberano y popular de reactivación económica. ¿En qué consiste ese plan? Lenin, el Ecuador pide trabajo. Ese es el clamor de los hogares ecuatorianos. Se requiere entonces una ley de fomento productivo que permita apoyar a las 900.000 pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo. Es decir, crédito barato de largo plazo para los distintos sectores, en el campo y la ciudad, los sectores del turismo, de la agricultura, crédito para los pequeños comerciantes. Eso implica que se fortalezca la banca pública, que se bajen las tasas de interés de la banca privada y que se fortalezca entonces una dinamización de la economía. Necesitamos bajar la tasa de interés, necesitamos bajar el IVA en al menos 2 puntos, lo que implicaría inyectar a la economía $800 millones cada año, que implicaría que la gente pueda comprar más y reactivar la economía. Giovanni, hablan de créditos blandos, créditos a los GATS, micro, pequeñas y medianas empresas, productores, trabajadores autónomos, becas, fortalecer la economía popular, condonar deudas, reducir el IVA. ¿De dónde va a salir la plata para todo eso? A ver, hay al menos 3 fuentes inmediatas. En primer lugar, vamos a combatir la evasión tributaria de las grandes empresas. Vamos a cobrar a las empresas morosas del impuesto a la renta. Según la CEPAL, esos son $7.000 millones. Vamos a comenzar a recuperar lo robado. Solamente, Lenin, en el tema de Odebrecht, por sobreprecios en 5 contratos, esa empresa perjudicó al Estado en $800 millones. Vamos a combatir la corrupción. Si llega gente honesta como Yacu Pérez al gobierno nacional, vamos a ahorrarnos entre $3.000 y $5.000 millones en la contratación pública. Ahí está la fuente para financiar no solamente la reactivación productiva, sino tener educación y salud. Ustedes también hablan de un proyecto de ley de renta básica universal. Por ahí hay un candidato que ofrece $1.000 para 1 millón de ecuatorianos. ¿Ustedes cuánto y para cuántos? A ver, este es un proyecto que está discutiéndose a nivel mundial. Se trata de ubicar que en medio de la pandemia es necesario que los estados garanticen a su población los ingresos básicos para sobrevivir. Pero quizás lo más importante es que se garantice empleo. Por eso es que decimos, hay que bajar las tasas de interés de la banca privada para que las pequeñas y medianas empresas puedan dinamizar la economía. No es posible, Lenin, que mientras los miles de despedidos existen en el país, mientras todos hemos perdido capacidad de ingreso, la banca sigue ganando cada día $2 millones. Necesitamos, obviamente, bajar esas tasas de interés para dinamizar la economía. ¿Y esta renta básica que ustedes están ofreciendo, la entregarían con dinero de verdad o con dinero electrónico? Lo que se requiere para reactivar la economía es producir. Pero para producir se requiere, por supuesto, crédito barato. Se necesita fortalecer la banca pública. Particularmente, somos de la idea de reformar la ley del Banco
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sería el primer banco nacional donde están los ahorros de los afiliados, que bien pueden invertir y abrir como banco de primer piso, es decir, que ese banco pueda competir con la banca privada y dinamizar la economía. Hablan de un nuevo código de trabajo que amplíe los derechos de los trabajadores. Pero, ¿qué pasa, Giovanni, con aquellas personas, y son millones, que no tienen trabajo? ¿Qué ofrecimiento, qué plan, qué propuesta hay para ellos? El trabajo que quieren los ecuatorianos es un trabajo digno, con un salario que le permita llevar el pan a sus hogares, que tenga estabilidad, que no esté en voluntad de los empresarios el despedirles sin liquidación cuando les da la gana. Por eso es que vamos a derogar la ley humanitaria, que no tiene nada de humanitaria. Se trata entonces de un código laboral que permita al centro defender el factor más importante de la producción y la economía, que son las personas, son los trabajadores, los hombres y mujeres que generan la riqueza. Además, si la población tiene capacidad adquisitiva, es obvio que se puede dinamizar el consumo y, por tanto, los industriales, las fábricas tienen a quién vender. Proponen una reforma tributaria, un impuesto al patrimonio, quizás. Se trata de aplicar un principio básico: el que más tiene, más debe aportar. Decimos, bajar el IVA para que las familias ecuatorianas puedan comprar algo más, resolver sus necesidades. Pero aquí hay grandes empresas que ganan no 10, no 20, sino 50 y hasta 200 millones de dólares al año, que bien pueden contribuir 1 o 2% para tener un fondo para redistribuir la riqueza. Aquí hay 14.000 millonarios que, si tienen un impuesto al patrimonio, que no es nuevo, que se aplique en Europa, que se aplique en otras latitudes, obviamente podríamos recaudar al año 1.500 millones de dólares para invertir, reiteramos, en educación y salud. Ustedes son súper claros, Giovanni, y dicen reducir el IVA en 2 puntos. ¿El impuesto al patrimonio de cuánto sería? ¿Hay claridad también en esa propuesta? El impuesto al patrimonio, y nos referimos a quienes tienen ganancias sobre los 50 o 100 millones de dólares al año, estábamos hablando del 2%. Por eso hemos calculado con los economistas cerca de 1.500 millones de dólares que recuperaríamos por parte del Estado para redistribuir la riqueza y dinamizar la economía. Unidad Popular, al igual que el Movimiento Popular Democrático, tienen una vinculación primigenia con el sector educativo. ¿Cuáles son las reformas que deben implementarse para garantizar, pero para garantizar de verdad, acceso a una educación de calidad? Vamos, Lenin, los asambleístas de Unidad Popular, a proponer una nueva ley de educación. Se trata de garantizar en primer lugar el presupuesto suficiente. Lo que dice la Constitución, no menos del 6% del Producto Interno Bruto debe invertirse en educación, porque hablamos del futuro. Para reabrir las escuelas cerradas que han dejado de existir en el campo. Para dotar al magisterio de un nuevo escalafón, con un salario digno, justo y a tiempo, para que haya un ascenso automático. Lenin, no puede ser posible que cerca de 40.000 maestros y maestras no tengan hasta ahora nombramiento luego de 4, 5 y hasta 10 años de contrato ocasional. A eso vamos a la Asamblea, por supuesto. Se trata de establecer también el acceso universal de la comunidad educativa al Internet como un derecho básico, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, de negociar adecuadamente con las transnacionales. El Estado debe asegurar a maestros y estudiantes el Internet como una herramienta básica. Hablemos de fiscalización. ¿A qué entidades, qué actos en un país transversalmente tomado por la corrupción? Lenin, quienes no tenemos rabo de paja tenemos la calidad moral para pedir cuentas. Vamos a ubicar dónde está la plata de los hospitales. ¿Qué pasó con la plata del IES que nos preocupa a los afiliados? Que mes a mes cotizamos para la jubilación y las prestaciones y que vemos que el IES no solamente ha sido botín político, sino que ha sido pasto de los delincuentes. Por supuesto, vamos a pedir al Servicio de Rentas Internas cuentas. ¿Por qué? Cuando alguien, un pequeño negocio, tiene dificultad, lo clausuran. Sin embargo, los grupos monopólicos no pagan impuestos y el SRI no dice absolutamente nada. Vamos a comenzar a recuperar lo robado. Que no nos digan que no se puede. Por supuesto que es difícil, pero cuando hay decisión política, gobiernos como el colombiano, el peruano, recuperaron de Odebrecht 500 millones de dólares. Nosotros vamos a iniciar ese proceso. Finalmente, Giovanni, un mensaje para los electores. Decirle al pueblo ecuatoriano que hay que soñar por un país distinto.
Vamos los asambleístas de Unidad Popular a garantizar el libre ingreso a las universidades. Vamos a defender al pequeño comerciante, 3 millones de compatriotas que necesitan seguridad social, crédito y estabilidad. Llegó la hora del pueblo. Los problemas no los va a resolver ni el banquero y menos los corruptos. Solo el pueblo salva al pueblo. Esto significa votar por Yacu Pérez y los candidatos de Unidad Popular y las listas 2. Giovanni Atariwana, candidato asambleísta nacional por Unidad Popular, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Bien, y así estamos despidiendo Contacto Directo. Vamos enseguida con las noticias de la comunidad. Lenin. Así es, Gaby. Mañana 6:55, nuevamente las entrevistas. Gracias por su sintonía.